Buenos días, nuevamente bienvenidos a esta segunda edición de videos de Biblia y Razón y Verdad. En esta oportunidad, como estamos viendo, temas de escatología, o sea, las últimas cosas. En concreto, los signos de la venida de Jesús o parusía. Hemos dicho que estos signos, basados en la carta de San Pablo a los tesalonicenses, estos signos básicamente eran dos. La llamada apostasía y la aparición del anticristo. Esto según la revelación. Vamos a ver ahora la segunda parte porque hemos hablado de la apostasía o pérdida general de la fe. Y ahora esta figura llamada anticristo que aparece en varias fuentes justamente de la revelación, principalmente de la escritura. Hemos mencionado las cartas de San Pablo, la mención que él hace del misterio de iniquidad en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Al anticristo, que tiene que coronar esta apostasía, se lo llama hombre de iniquidad o hijo de perdición, o también inicuo, que será manifestado y a quien el Señor Jesús destruirá con el resplandor de su venida. Esta descripción, en San Pablo solamente llamada hombre de iniquidad o hijo de perdición, coincide con las cartas de San Juan. Las cartas de San Juan, aunque también San Juan es el autor del Apocalipsis, las cartas de San Juan hablan y llaman anticristo. Solamente que San Juan dice que el anticristo había de venir en la última hora. Habéis oído eso, hace referencia a una instrucción o catequesis dada antes. Así también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Él habla de muchos anticristos, aunque da a entender que habrá uno final. ¿Cuáles son sus características desde el punto de vista de la relación con esta apostasía, con la fe negada? Muy bien, el anticristo es el que niega al Padre y al Hijo. Esto es muy importante. El que negará, en definitiva, al Dios verdadero, la Trinidad. Y además dice todo espíritu que no confiesa a Jesús que no procede de Dios, no procede de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que había de venir. Y también dirá que muchos engañadores han venido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Tal persona es el engañador y el anticristo. Fíjense cómo la función de estos personajes será sobre todo teológica, pero en contra de Dios, negando el verdadero Dios, el Padre y el Hijo, negando sobre todo la encarnación, el Hijo venido en carne. Por eso, sobre todo, el anticristo luchará contra la fe de Cristo y justamente contra la encarnación. También esto lo tenemos de otra forma en Daniel, el libro de Daniel todavía del Antiguo Testamento y el Apocalipsis. En el Apocalipsis se menciona esta bestia, pero coincide, no se habla de anticristo, pero coincide en los rasgos con el llamado anticristo. Esta bestia dice que vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas había un nombre de blasfemia. Entonces habla de una bestia, una especie de animal. Esto es propio de la literatura apocalíptica, que es un género literario, del cual también participa el libro de Daniel y algunos otros escritos que no son de la Biblia. Fue un género literario muy difundido en los últimos siglos del siglo antes de Cristo e incluso siglo I y parte del segundo después de Cristo. De todos modos, aquí estamos hablando de libros revelados, sea Daniel, sea el Apocalipsis. Bien, una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas. 10 cuernos, el cuerno siempre en este tipo de literatura y en parte del Nuevo Testamento es siempre un signo de poder y de poder temporal. Con cuernos se puede significar un rey o un reino. En concreto, pareciera que este va a ser el sentido que va a tener aquí, porque coincide con el de Daniel. Y a la bestia le fue dada una boca que hablara insolencias y blasfemias y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. O sea, con la mención de las blasfemias tenemos una
relación con el aspecto religioso que ya hemos mencionado del anticristo, aquí de la bestia, y el tiempo, 42 meses. Le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos, o sea, va a tener por permisión de Dios, solo por permisión de Dios, un cierto poder sobre los santos que son los fieles, los cristianos, básicamente, y algunos que se convertirán también de otras religiones, quizás. También le fue dado poder sobre toda raza y pueblo, lengua y nación. Y Apocalipsis 13:8 le darán todos los habitantes sobre la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Buscará ser adorado. En Daniel también entonces se habla de los cuernos como un reino. Dice, de aquel reino se levantarán 10 reyes, tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y derribará a 3 reyes. Hablará palabras contra el Altísimo, oprimirá a los santos del Altísimo, intentará cambiar las festividades y la ley. En sus manos serán entregados durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Fíjense que el tiempo aquí que se habla pareciera también que coincide con 3 años y medio, que son los 42 meses que hemos mencionado. Este texto, en el cual también se dice de Daniel que le va a hacer la guerra a los santos del Altísimo y los va a oprimir, fíjense que es parecido a lo que dice el Apocalipsis, que tendrá poder sobre los santos, además que intentará cambiar las festividades y las fiestas, cosa que se hizo una vez en la Revolución Francesa, se intentó hacer en concreto en 1905 en Francia, fue rechazado en el Parlamento y se ha intentado hacer otras veces. Aquí este texto, los padres, porque el libro de Daniel evidentemente es anterior a Jesús. Algunos han dicho, bueno, esto se ha cumplido de Daniel en la persecución de Antíoco Epifanes, que fue un emperador helénico que persiguió a los judíos, la epopeya de los macabeos, y el libro de los macabeos relata gran parte de estas guerras, de estas persecuciones. Bueno, como que ya se cumplió todo allí y no tiene nada que ver con el futuro. Sin embargo, acá los padres, especialmente San Ireneo, Teodoreto, Lactancio, San Jerónimo, comentaristas clásicos, posteriores evidentemente del Renacimiento, como Maldonado, Cornelio, Alápide, Calmet, y muchos exégetas contemporáneos, incluso católicos, incluso protestantes, vieron con razón la figura del anticristo aquí descrita. El cuerno es el símbolo de la fuerza y del poder. Por tanto, no solamente se refiere al pasado, al menos así la interpretación de la mayoría de católica de todos los tiempos, sino también al futuro, a este personaje, bestia, anticristo, que será un signo de la segunda venida. En cuanto al Apocalipsis, las citaciones que ya la hemos referido, de la bestia, del capítulo 13, queda claro que esta bestia, dotada de todo el poder de Satanás y con él adorada, es figura del anticristo. Tal ha sido el sentimiento común de los comentaristas cristianos, desde la antigüedad hasta nosotros. El uso de la expresión la bestia muestra que en este personaje el carácter bestial dominará en lugar de los sentimientos humanos. Se añade aquí está la mente que tiene sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales está sentada la mujer, y son 7 reyes, 5 han caído, uno es y otro aún no ha venido, y cuando venga debe quedar solo por un breve tiempo. Evidentemente, gran parte de estas cosas quedan todavía en la oscuridad hasta que se aclaren con su cumplimiento. Sin embargo, se dice que esta bestia evidentemente tendrá un poder temporal, va a poder incluso agrandarlo, se va a imponer a otros, y además, aun cuando pretenda ser adorada como tal, o sea, adorado, la misma expresión la bestia y las cosas que se dicen de él significa que va a tener también un carácter, realmente un aspecto muy desagradable y contrario a todo aquello que es humano, justamente, y no va a ser guiado por sentimientos humanos. Bueno, ¿cuáles son las certezas que tenemos entonces respecto al anticristo? Tenemos algunas certezas y algunas cosas que son más bien solo probables. Respecto a las certezas, son unas 10 o 11, vamos a comenzar estas 8 primeras,
El anticristo será una prueba para los buenos, por todo lo que hemos dicho, pero un castigo para los impíos y apóstatas. ¿Por qué castigo? Porque en el fondo su ceguera los va a llevar a adorar a aquel que los va a esclavizar y los va a llevar a la condenación. Mientras que para los santos será una prueba porque tendrán que sufrir. El anticristo será un individuo, un hombre, al menos así es la interpretación más común de todos los tiempos. Está dado por muchas características que hemos visto, por ejemplo, el hecho de que tanto Daniel como el Apocalipsis lo hacen aparecer como un personaje humano, ojos humanos, y tenía una boca que decía insolencias. El catecismo de la iglesia de Trento, que fue un catecismo oficial de la iglesia durante muchos siglos, dice justamente que uno de los signos que precederán el juicio será justamente el anticristo, y se dice que el anticristo será un verdadero hombre. Esta sentencia fue considerada por muchos teólogos como de fe. No es dogma de fe, pero sí verdad de fe, que puede ser considerada de fe, lo más probable. Bien, tercer aspecto, no será Satanás encarnado ni un demonio bajo la apariencia humana, sino un miembro de la familia humana, el hombre del pecado. No será el mismo Satanás. Santo Tomás lo dice claramente, que será simplemente instrumento de Satanás. Satanás será su consejero y su inspirador invisible, pero no será Satanás el anticristo mismo. Tomás de Aquino responde que será hombre, no un demonio encarnado, solamente que hombre pésimo, el hombre peor que puede haber existido. Bien, así también lo da a entender como desde la Carta de los Tesalonicenses y varias otras fuentes. Será un seductor debido a ciertas cualidades personales, y la bestia se le dio una boca para decir grandes cosas, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién se comparará con la bestia? Porque para engañar necesita también tener ciertas cualidades, si no, no engañaría. Tendrá grandes cualidades. Sus comienzos serán, sin embargo, pequeños y poco observados. Así da a entender el texto, por ejemplo, de Daniel, que habla de un cuerno pequeño que después empieza a crecer y desplaza, por ejemplo, a otros tres. Sus comienzos serán aparentemente humildes, no tendrá humildad, pero serán pequeños. Y justamente crecerá y hará conquistas. Delante de él fueron arrancados 3 de los cuernos anteriores, y el ángel me dijo: los 10 cuernos serán 10 reyes, otro se levantará tras ellos y humillará a 3. El imperio del anticristo será universal, le fue dado a la bestia poder sobre toda raza y pueblo, lengua y nación. Llegará a tener un poder universal desde el punto de vista material. Y el anticristo hará una feraz guerra contra Dios y la iglesia, porque no soportará a nadie que lo contradiga, y menos aún alguien o una institución que pretenda tener un libro sagrado donde justamente se delata las cosas que este personaje hará. Por el contrario, hablará palabras contra el Altísimo, oprimirá a los santos del Altísimo, blasfemias contra Dios, para blasfemar contra su nombre y contra su tabernáculo. Porque la herejía de este anticristo, o la apostasía, podemos decir, va a ser total. Pretende tomar el lugar de Dios y de Jesús en concreto como Hijo de Dios. Justamente pretenderá erigirse como Dios. Aquí está la novena certeza. Y será adorado él solo, y hará falsos prodigios para demostrar que lo es. Falsos prodigios que no son propiamente milagros. No será capaz de dar la vida en el senso absoluto, ni de resucitar a nadie, ni de crear cosas nuevas, pero podrá aparentar hacer esta y otras cosas. El que se revela y se alza contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, y llegará incluso a sentarse en el templo de Dios y a proclamarse Dios. Y buscará ser adorado. Y muchos hombres adoraron al dragón. El dragón es Satanás, en este caso, la serpiente antigua, así llamado en el Apocalipsis mismo, porque había dado autoridad a la bestia, le dio autoridad a la bestia. Y también adoraron a la bestia. Justamente aquí se va a ver cómo se pretende hacer una imitación burda de la Trinidad, porque Satanás quiere ponerse en el lugar de Dios Padre y poner a este personaje en el lugar del Hijo.
encarnado, solamente que en este caso no es un Dios encarnado, y hacerlo aparecer, hacerlo adorar como tal. Por eso la consecuencia será que el hombre de iniquidad no solo hará la guerra al verdadero Dios, la verdadera religión, sino a todos los cultos existentes, como sucedió en figura en el mundo griego con Antíoco Epífanes. Así se refiere a este autor que estamos siguiendo, que es el canónigo Lehmann, del cual ya hemos hablado. Pero en principio parece también lo más probable. Contra todo aquello que tenga aspecto de adorar al Dios trascendente, él lo va a combatir. Quizás sea hasta un indicio de que la verdadera impostura final será de tipo netamente religioso, como efectivamente lo será. Algunos han pensado entonces que debería venir en primer lugar una cierta recuperación o despertarse de la fe, una conversión en masa quizás primero, para que después se produzca esta apostasía y esta imitación burda del adorar a Cristo adorando a este personaje. Puede ser, algunos autores como el padre Castellani lo dan esto como posible, basado sobre todo en profecías privadas, pero no como probable. O sea que va a haber un despertar de la fe masivo anterior a esta manifestación. Lo que es claro que él va a manifestarse buscando ser adorado como Dios. Respecto a los prodigios que obrará, hemos dicho algo, también tendrá su parusía, dice San Pablo, o sea, su manifestación bajo la forma de toda clase de poderes, signos y prodigios falsos. La acumulación de términos, poder, signos, prodigios, da a entender que se darán en gran número y que por lo tanto engañarán a muchos. Su poder estará en el engaño, pero no podrá engañar a aquellos que conserven la fe, a la cual siempre tenemos que pedir humildemente que la conserve. El demonio y la persecución del anticristo serán pasajeras, el hombre del pecado será destruido. Así dice el Apocalipsis, cayó prisionero la bestia, y que también aparecerá el impío, dice San Pablo, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y con la manifestación de su parusía. Bien, hemos dado las certezas, algunas nociones que son solamente probables sobre este anticristo. Una noción que fue muy difundida era aquella que sería aclamado por los hebreos como Mesías y que estos lo ayudarían a establecer su reinado. Se basa en lo afirmado por Jesús en el Evangelio de Juan 5:43, donde dice: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si viniera algún otro en nombre propio, a ese sí lo recibiríais. Y pareciera también ser la opinión de muchos padres de la Iglesia a este respecto. Hemos tenido la opinión, hemos sabido que existe la opinión de San Ireneo, San Cirilo de Jerusalén, San Gregorio Nacianceno, San Efrén, San Ambrosio, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo, San Cirilo de Alejandría, San Gregorio Magno y San Juan Damasceno al respecto. Un gran elenco, y otros también. Sin embargo, San Tomás de Aquino, comentando esta parte del Evangelio de Juan, afirma que después del Cristo verdadero, un gran número de falsos cristos ya han hecho su aparición entre los judíos. Recordamos que la carta de Juan dice: han venido ya muchos anticristos y han sido recibidos por ellos, como por ejemplo Bar Kokhba, al fin del siglo I, que suscitó una gran rebelión contra los romanos y una también persecución de los judíos cristianos. Fue aclamado como Mesías incluso por un rabí de gran prestigio en el mundo judío como el rabí Akiva, pero finalmente fue derrotado por los romanos. Sin embargo, puede referirse con toda probabilidad al anticristo este texto, a causa de la autoridad de los padres que así lo han entendido. San Tomás dice que por la autoridad de los padres que lo han comentado, puede referirse a esto, que lo van a recibir, pero igualmente al anticristo como un salvador. Pero igual esto es solamente probable. La segunda noción que aparece como probable es respecto a la duración del reinado del anticristo. Los textos más claros que hemos visto son de Daniel y del Apocalipsis, que hablan de un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. También el Apocalipsis, Daniel, habla de que la mujer huyó al desierto. Aquí se trata de otra visión de otra mujer que está por dar a luz. El dragón, que la serpiente vomita sobre ella
algo para arrastrarla y sin embargo Dios le da alas para que vuele al desierto y pueda ahí partorir su hijo. Y además allí va a ser alimentada durante 1260 días. O sea, todas estas expresiones hablan de 3 años y medio. San Agustín afirma que esta expresión significa 3 años y 6 meses y que también la persecución de Antíoco tuvo igual duración. No puede igualmente darse por totalmente segura, ya que podría estar sujeta a más de una interpretación. Podría interpretarse eventualmente esta cifra como algo más no tan literal. De todos modos, es también probable. Bien, hemos entonces dado a entender cuáles son las cosas más definitivas y aquellas otras que solamente aparecen como más probables. Lo más importante es que recordemos que ciertamente sea la apostasía, sea la aparición de este hombre de perdición, anticristo o bestia, son sí verdades que están reveladas en por lo menos 3 o quizás más textos o ya prácticamente libros de la escritura, y ciertamente son elementos a eh, tener en cuenta. Bien, esperamos verlos en la próxima oportunidad, en la cual seguiremos tratando otros temas bíblicos de interés para todos. Muchas gracias.